Romanos capítulo 1, iniciamos en el versículo 1, si lo tiene me dice amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos a través de ella, renuévanos, pon el orden de tus palabras, que no sean ni más ni menos de lo que tú quieres que se diga. En el nombre de Jesús, amén. Puede ocupar su asiento y una vez más le voy a solicitar su atención. El tema que tenemos para esta mañana es la necesidad de un evangelio o de un mensaje cristocéntrico. La necesidad de un mensaje cristocéntrico. Y como le decía al principio, pretendo comprometer a aquellos que de alguna u otra forma, con algún otro medio, predican el evangelio de Cristo Jesús. Considerando también el hecho de que hay en la congregación personas que predican el evangelio, que tienen esa gracia de evangelista, como nuestro hermano Luis Gabriel, nuestro hermano Manuel, que va por ese perfil, y otros que anuncian el evangelio. Sobre ustedes y sobre mí recae esta responsabilidad de comunicar un mensaje que tenga a Cristo en el centro. A eso me refiero cuando hablo de un mensaje cristocéntrico. Un mensaje que tenga a Cristo como el centro de atención, como la razón de ser del mensaje mismo. No otra persona, no otra institución, sino a Cristo en el centro del mensaje. Fíjese, existe una realidad que no podemos negar. Y es una realidad que podemos hablar de ella en dos sentidos. Por un lado podemos enfocar lo bueno de esa realidad y por otro lado podemos enfocar lo negativo o lo malo de esa realidad. ¿Qué es lo bueno de esa realidad? Bueno, que se han aumentado en estos tiempos, en el ambiente de la iglesia, en el ambiente cristiano, se han aumentado el número de evangelistas o de personas que se constituyen como evangelistas, personas que predican el evangelio. Y alguien diría, pero varón, ¿y algo que es así, qué puede tener de malo? Si lo que se quiere es más personas que prediquen el evangelio, porque la Biblia dice que la mies a la verdad es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué puede tener de malo que haya un gran número de predicadores, un gran número de personas que comuniquen el evangelio? Bueno, lo malo es que algunos de ellos, o una mayoría o una minoría, en vez de comunicar un mensaje entendible, lo que hacen es que gritan. Parece que en la mente
de esa nueva generación de evangelistas se encuentra la idea de que en los gritos está la autoridad o la unción, no sabiendo que ya de por sí la Biblia especifica que la unción en el creyente es el Espíritu Santo de Dios. Usted no necesita otra. No son los gritos lo que ahuyentan los demonios. No son los gritos lo que ministran la conciencia del que escuche el mensaje. Es la gracia y la unción del Espíritu Santo de Dios en la vida del que comunique el mensaje. Y esa es una realidad que, independientemente de que alguien la quiera ver como un estilo personal, la predicación del Evangelio tiene ya su forma de cómo expresarse. Porque cualquiera que escucha a la distancia a un evangelista que tiene esa forma de expresarse, pensaría que hay un pleito y que están discutiendo. Y puede que esa persona tenga toda la intención de comunicar un mensaje con unción y con gracia, pero tendría que preguntarse esa persona si el que está escuchando está entendiendo lo que está diciendo. Porque queriendo hacer un bien, hacen un mal. ¿Por qué? Porque predicar de esa manera el mensaje del Evangelio puede traer dos resultados. Número uno, o que la persona quede sin fruto porque no entienda nada de lo que está diciendo, o que simple y llanamente el mensaje no sea bien recibido por parte de los que escuchan. Nosotros necesitamos entender que independientemente de la forma que cada quien tenga de ministrar el Evangelio, la predicación del Evangelio tiene un propósito único y exclusivo. ¿Cuál es? Que se entienda el mensaje que se está predicando. Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 14, hablándole a los corintios sobre lo que es el profetizar y sobre lo que es el hablar en lengua, él expresaba en los versículos 10 y 11 lo siguiente. Él decía: tanta clase de idiomas que hay en el mundo seguramente, y ninguno de ellos carece de sentido, es decir, carece de significado ninguno de ellos. Y en el versículo 11 él dice: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que oye, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Por qué? Porque no nos vamos a entender. O sea, lo que está diciendo es Pablo, las palabras tienen un valor agregado, porque las palabras tienen la facultad de comunicar ideas y a su vez de comunicar un mensaje. Y si las palabras no son dichas de una forma entendible, podrá haber habido una predicación, pero no un mensaje recibido. Y nosotros tenemos que estar claros como ministros del Evangelio. Sí, ministros en plural. Porque de alguna u otra forma, en alguno u otro lugar, cada uno de nosotros ha predicado el Evangelio. Pero el problema no es que en algún momento prediquemos el Evangelio, sino qué Evangelio estamos predicando. ¿Con qué contenido estamos predicando el Evangelio? Entonces, eso hace que sea necesario un mensaje cristocéntrico, porque se está predicando muchas cosas que están dejando a un lado la persona central del mensaje. En una ocasión escuché a un pastor dando una conferencia sobre apologética, y él decía que los predicadores o el predicador
aquellos que predican, tienen en el que escucha el mensaje un aliado. ¿Cuál es ese aliado? La conciencia. Esa capacidad que tiene todo ser humano de percibir la realidad y conocer su propia realidad. Entonces, el mensaje del Evangelio tiene que, en este tiempo, ir orientado a producir que el que escucha piense, razone, se mire hacia adentro y vea su necesidad de Dios. Yo me he dado cuenta que la razón por la cual muchas personas no quieren recibir el Evangelio de Jesucristo no es porque no entiendan el mensaje, es porque el mensaje mismo lo desenmascara, lo desnuda, revela su condición, revela su culpabilidad, y entonces, al ellos sentirse acorralados y acusados en su conciencia, se muestran renuentes a la predicación del Evangelio. Sin embargo, la predicación del Evangelio tiene que ser dicha tal y como es. Paul Washer decía, si la predicación del Evangelio ofende, deja que ofenda, porque el ser humano tiene toda su vida ofendiendo a Dios. No le quitemos ni maquillemos el mensaje del Evangelio. Presentémoslo tal y como Él es. Para esto nosotros tenemos que entender qué es el Evangelio. Bueno, entender no, recordar. ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio, usted sabe qué significa. Buenas nuevas, buenas noticias. Y pudiéramos decir con toda seguridad que entre todas las noticias que circulan en nuestro tiempo, la mejor sigue siendo el Evangelio. En cualquier medio de comunicación que usted escuche una noticia, escucha o corrupción, o asesinato, o violación, o injusticia, maldad al por mayor y detalle. Y hay personas que tienen la costumbre de que antes de acostarse escuchan noticias y se acuestan con la mente grande y cargada. Se estresan hasta durmiendo porque se llenan su mente, su conciencia de tantas malas noticias que cuando se levantan al día siguiente piensan que el día va a ser lo peor. Entonces, poco a poco, si existía una llama de esperanza en esa persona, se va apagando como una vela que se le está acabando la cera. Pero el Evangelio no se queda solamente significando buenas noticias. Porque uno pudiera preguntarse, ok, significa buena noticia, pero ¿buena noticia de qué? ¿O de quién? Bueno, el Evangelio es las buenas nuevas de que Dios ha traído, ha suplido, ha proveído salvación, perdón de pecado y reconciliación a través de la fe en Cristo Jesús. No hay otro. Por eso Jesús mismo dijo acerca de él, yo soy el camino, en singular, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Él es el centro. Por eso es que un mensaje cristocéntrico no lo saca a él de la ecuación. Al contrario, lo incluye y lo muestra. Eso es un mensaje cristocéntrico. Hay algunas verdades, y espero que usted no me haya cerrado la Biblia. Si la cerró, ábrala. Romanos capítulo 1. Vamos a dar una vueltecita por esos versículos que hemos leído. Hay algunas verdades
que el apóstol Pablo revela por el Espíritu Santo en estos versículos que hemos leído. Y esas verdades giran en torno al Evangelio, pero también giran en torno a la persona central del mensaje del Evangelio. Y antes de desarrollar esa parte, permítame contarle una experiencia que yo tuve con relación a lo que anteriormente había dicho, de producir que el ser humano que escuche el mensaje piense y razone. Venía en una onza hace unos meses atrás, y los que utilizan la onza como medio de transporte saben que todas las controversias habidas y por haber se dan en la onza. Ahí se habla de todo. Y yo venía escuchando una conversación donde un jovencito descarriado, que según él es hijo de pastores, venían hablando acerca de las religiones, de la Biblia. Como yo no estoy entendiendo bien lo que se está hablando, me pego un chin para escuchar. Y cuando estoy escuchando, que logro enterarme de qué que se está hablando, me quedo callado un momento y esperé un espacio de tiempo y me introduje en la conversación sin que me invitaran. Me metí en la conversación. Habían como 3 cristianos que estaban hablando con el joven que es descarriado, y uno de ellos le estaba hablando de una forma un poco áspera. Y yo digo, está mal ahí. Cuando yo me introduzco en la conversación, yo no sé, bueno, no voy a decir que no sé, porque obviamente uno sabe que viene de Dios. Pero Dios ordenó unas ideas en mi mente para que yo se las dijera a él, de tal manera que el muchacho dijo, mira, yo no lo había visto de esa forma, lo voy a pensar. Yo me bajé de esa onza. O sea, no en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? Me sentí útil. Y mire, honestamente se lo digo, procuremos que si vamos a predicar el Evangelio, apelemos al raciocinio del ser humano, para que la gente piense, para que la gente razone. Porque hoy en día se quieren predicar muchas cosas y desatar códigos. Y no es que está mal que usted diga lo que Dios le ha revelado, pero enfóquese en lo que realmente importa. Entonces, hay algunas verdades en torno al Evangelio que Pablo revela en estos versículos que hemos leído. Y esas verdades están en los primeros 3 versículos. En los primeros 3 versículos que hemos leído de este capítulo 1 de la carta de Pablo a los Romanos. En el versículo 1, nosotros encontramos que Pablo revela que el Evangelio proviene de Dios. Note que el final del versículo 1 dice que él había sido apartado para el Evangelio ¿de quién? Para el Evangelio de Dios. Dios es el propietario. Dios es el autor del Evangelio. Dios es el dueño del Evangelio. Y de él procede el Evangelio y la persona central del Evangelio. Pablo le hablaba a los corintios en el capítulo 11 sobre el hecho de que la mujer procede del varón y que el varón procede de Cristo. Y al final termina diciendo, todo procede de Dios. Todo proviene de Él. Y el Evangelio no está exento de provenir de Dios. Él proviene de Dios. Dios ha sido quien lo ha comunicado desde el principio. ¿Cómo así? Bueno, el versículo 2 nos dice que hay indicios del Evangelio en lo que nosotros llamamos como el Antiguo Testamento. Hay señales del Evangelio en todo el Antiguo Testamento. Así que si vamos al Antiguo Testamento y revisamos los escritos de los profetas, aún el mismo libro de Génesis, podemos encontrar evidencias del Evangelio allí.
Y el versículo 3 nos revela que el evangelio se trata de Jesús. Y eso lo que hace es que nos aclara el por qué en el Antiguo Testamento encontramos evidencia del evangelio, porque el evangelio se trata de Jesús. Y hay miles de profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Jesús. Hermano, el evangelio no se trata de un concilio. El evangelio no se trata de una iglesia en particular, es decir, la predicación del evangelio. No se trata de un pastor X o un predicador X. El evangelio se trata de Jesús. ¿Por qué nos llamamos evangélicos? Por dos cosas. Porque vivimos el evangelio y predicamos el evangelio. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque somos discípulos de Cristo. El evangelio se trata de Jesús. No somos nosotros el centro. Es por eso que, como en algunas ocasiones anteriores, ahora lo voy a volver a repetir. Si usted sale a predicar, no hable de usted, hable de Cristo. Porque el evangelio se trata de Jesús. No salga a la calle a querer doctrinar al inconverso, hable de Cristo, porque el evangelio se trata de Jesús. No salga, los testimonios son buenos, pero en la calle lo que importa no es tu testimonio, es Cristo Jesús. Que yo era, que yo tenía, que yo hacía. No es que tú eras, es lo que tú eres. ¿Y quién te hizo ser lo que tú eres? Porque el evangelio se trata de Jesús. Así que si tú tienes el anhelo de predicar el evangelio y te perfilas con un ministerio de evangelista, entiende que el evangelio no se trata de ti, se trata de Jesús. No eres tú el centro, es Cristo. Y como es Cristo el centro del evangelio, y en el Antiguo Testamento hay evidencias del evangelio, nosotros podemos mencionar algunas de esas profecías, de tantas que hay, que nos muestran a Cristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, se dice que el Salvador iba a nacer de una mujer. Y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque sabemos que no era un espíritu, que no era un ángel. Sabemos que nuestro Salvador iba a ser humano. Iba a vivir como humano, en medio de humanos. Pero en Isaías 7:14 dice que esa mujer de la cual iba a nacer el Salvador iba a ser una mujer virgen. No una mujer que haya tenido relaciones íntimas, sino que iba a ser virgen. No una mujer que iba a ser una fornicaria, una adúltera, una mujer virgen, una mujer apartada para Dios. Una mujer consagrada. La voluntad del hombre humano no iba a participar en la llegada a esta tierra de nuestro Salvador. Pero en Isaías capítulo 11, versículo 1, se dice que nuestro Salvador iba a venir de una familia en particular. Dice que iba a venir de la familia de Isaí. Pero en Jeremías capítulo 23, versículo 5, se nos dice que de los 8 hijos que tuvo Isaí, iba a ser de la descendencia de David. O sea, venía de una línea de reyes, por así decirlo. Un linaje real. Por eso Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Mateo, en su capítulo 1, versículo 1, comienza a hablar de la genealogía de Cristo,
Él dice que Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, porque también era la descendencia de Abraham. Cuando a Abraham se le hace la promesa de una simiente, Pablo en Gálatas 3, Gálatas 4, interpreta esa promesa que se le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, diciendo que esa simiente iba a ser Cristo. Así que todos aquellos que son de la fe son descendientes de Abraham y por tanto son el Israel espiritual. Eso es otro tema. Pero son de las pocas o de las muchas profecías que hay acerca de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, porque el Evangelio se trata de Jesús. Y en el versículo 3, Pablo dice que ese Evangelio que había sido prometido por los profetas en las Santas Escrituras, en el versículo 3 dice acerca de su Hijo. El Evangelio se trata de Jesús. Y como se trata de Jesús, es necesario un mensaje cristocéntrico que lo tenga a Él como el centro de atención. No procuremos atraer a la gente hacia nosotros. Como en una ocasión que alguien me dijo, a mí me gusta escucharlo a él predicando, porque él predica bonito. Si la salvación descansara sobre lo bonito que uno habla, hasta los políticos la alcanzan sin arrepentirse. Pero la salvación, así como el Evangelio que la anuncia, descansa sobre Cristo Jesús. ¿Cuáles son los aspectos del mensaje cristocéntrico? ¿Qué caracteriza a un mensaje cristocéntrico? ¿Cuáles son las características? ¿Qué contenido tiene que tener un mensaje para que sea identificado como cristocéntrico? Porque hay personas que han secuestrado el Evangelio de Cristo. ¿Cómo así? Están hablando más de otras cosas que de Cristo. El Evangelio de la prosperidad se enfoca en el dinero, en el que tú siembres para que Dios te devuelva. O sea, haz un contrato con Dios, tú siembras y Dios te devuelve. Hay otro evangelio que es el de obras, entre comillas, que está promoviendo la idea que es por obras. La Biblia dice que es por gracia. En muchos púlpitos, y no digo que esto sea del todo mal, pero en muchos púlpitos ya se está hablando de mucha psicología, mucho mensaje motivacional para que la gente se sienta motivado. No. Es Cristo, es el Evangelio lo que hay que predicar. Entonces, ¿qué tiene que tener un mensaje para que sea conocido como cristocéntrico? En el versículo 3, el apóstol Pablo menciona 3 aspectos que incluyen un mensaje cristocéntrico. Primero, en el versículo 3, Pablo dice que Jesús es hijo de Dios. Note que él inicia diciendo que ese evangelio que había sido prometido en los escritos de los profetas, dice, ¿es acerca de quién? Acerca de su hijo. ¿Por qué esto es importante? Usted recordará que hace unos domingos atrás yo hablaba acerca de la victoria de la fe. Y hablaba sobre la manera en la que Juan presentaba la importancia de la fe. Él decía que presentaba que la fe era importante ver a Cristo como el Hijo de Dios. Creer en Cristo como el Hijo de Dios. O sea, si la Biblia le llama a Cristo Hijo de Dios es porque tiene un Padre. Y si tiene un Padre,
tiene una relación. Y si tiene una relación de padre e hijo, entonces él como hijo es distinto del padre. Es decir, el mensaje de un evangelio, un mensaje cristocéntrico, no descarta la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios. Y que como hijo estuvo sujeto a la obediencia al Padre que le envió. Un mensaje que no resalta la identidad de Cristo como hijo, le falta algo, está incompleto. Pero también un mensaje cristocéntrico presenta a Jesús como Señor. Después de decir Pablo que el evangelio que había sido prometido se trataba acerca de su Hijo, en el versículo 3, él dice, nuestro Señor Jesucristo. Un Señor es un amo, un jefe, una autoridad. Y un amo, un jefe, una autoridad, un Señor, tiene siervos por debajo de él. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo crucificado y a nosotros como sus siervos. A Cristo nuestro Señor crucificado y a nosotros como sus siervos. Él es el Señor, nosotros somos los siervos. Él está por encima, nosotros estamos por debajo. Nosotros existimos porque Él existe. Y la razón de ser nuestra está en Él. Somos lo que somos por Él. Tenemos lo que tenemos por Él. Podemos hacer lo que podemos hacer por Él. No es con nuestra fuerza que estamos de pie, es por la suya. Somos libres no por nuestro esfuerzo, sino por el suyo. Es su logro el que cuenta, no el nuestro. Porque nuestros logros, nuestras victorias, dependen enteramente de la suya. Y separado de Él, nada podemos hacer. Pero también un mensaje cristocéntrico, de acuerdo al mismo versículo 3, reconoce la humanidad y la divinidad de Cristo Jesús. Fíjese que al finalizar el versículo 3, él dice, hablando acerca de Cristo, que es Hijo de Dios, que es nuestro Señor, que era del linaje de David, ¿según qué? Según la carne. O sea, según la descendencia humana. Cristo 100% humano, 100% divino. Para que usted tenga un paralelo de la humanidad de Cristo y la divinidad, podemos ver Mateo capítulo 26, cuando Jesús llama a Pedro, Jacobo y a Juan y le dicen, vamos acá un momentico, vamos a orar, oren conmigo, estén conmigo un momentico. Y dice Mateo 26, que en el huerto de Getsemaní, Jesús comenzó a entristecerse delante de ellos tres y le dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Eso es humano. En Juan 4 dice que él llegó al pozo de Jacob y cansado del camino se sentó. Eso es humano. Pero en Juan capítulo 2 se dice que Jesús no confiaba de un grupo de personas porque conocía lo que hay en su corazón. Eso es divino. Porque solo Él conoce lo que hay en la mente y en el corazón de los hombres. 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo inicia Juan el evangelio que lleva su nombre? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio Él ejecutaba la palabra, Él era el accionar. Y ese verbo estaba con Dios, pero también ese verbo que es Cristo,
era el mismo, bueno, era también Dios. Y en el verso 14 él dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Un mensaje cristocéntrico no deja fuera la verdad de que Cristo es hombre y divino. No es que Él era el Padre encarnado, no, es que Él el Hijo encarnado. Eso es un misterio, pero es una verdad. Un mensaje cristocéntrico, de acuerdo al versículo 4, habla de un Cristo resucitado. Mire, cuando llegó el Día de los Reyes, la gente siempre se afana por decir el niño Jesús. El niño Jesús. Para ese tipo de gente siempre él está chiquito. Nunca ha crecido. No, ya él creció. Nació como niño, vivió como niño, pero creció. Un mensaje cristocéntrico habla de un Cristo que resucitó. Ciertamente murió, pero también resucitó. Pero no solamente que murió y resucitó, sino que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros de día y de noche. El versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Para que entendamos mejor ese versículo, déjenme leerlo en otra versión. La versión del lenguaje sencillo lo dice de la siguiente manera. Versión del lenguaje sencillo, dice el versículo así: Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu, y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. O sea, cuando dice que fue declarado Hijo de Dios por el poder de la resurrección, lo que está diciendo es que con haber resucitado a Cristo, demostró que era Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, tiene poder sobre la vida y la muerte. No es como algunos predicadores han dicho, no, que el diablo llevó a Cristo a la muerte. No, Cristo fue Él. En Juan capítulo 10, Él dice, mi vida es mía, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y como Él tiene vida en sí mismo, tiene total capacidad para dar vida a aquellos que vienen a Él. A esos muertos vivos que éramos usted y yo, se nos ha dado verdadera vida en Él. Así que todo el mensaje del Evangelio se centra en Él. Vaya conmigo un momento a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer algunos versículos para que usted entienda. 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer los versículos 3 y 4 y luego los versículos 12 y 14. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 y luego 12 al 14. Pablo dice lo siguiente: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Piensen lo siguiente: ¿en qué se fundamenta el cristianismo? Se fundamenta en el hecho histórico de que Cristo resucitó. Esa es la base de nuestra fe. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vacía. No tiene sentido. ¿Para qué vivimos el Evangelio si Cristo no resucitó? Pero él dice, por cuanto Cristo resucitó, entonces hay resurrección de muertos. Y eso es parte del mensaje del Evangelio cristocéntrico.
cuando los discípulos vieron a Cristo resucitar, se llenaron de una fuerza viva, de un ánimo que no le importó morir. Ellos marcaron con su sangre el testimonio del Evangelio. ¿Quién aquí moriría por una mentira? Usted puede vivir engañado con una mentira, pero morir por algo que usted sabe que es mentira, mentira. No es así. Estos murieron creyendo en esa verdad. Pero no solamente creyeron, ellos vieron. Porque Pablo dice en 1 Corintios 15 que él se le apareció a Pedro, a Santiago, y se le apareció a más de 500 hermanos, y que al último que se le apareció como un abortivo fue a él. O sea, ellos no solamente creyeron, ellos vieron, ellos tocaron, ellos escucharon. Y Cristo a nosotros en este tiempo nos dice en Juan capítulo 20, bienaventurados los que han creído sin haber visto. Ezequiel Molina, en un mensaje que yo escuchaba ayer, decía que hace muchos años, cuando él estudiaba, a él le tocó ser estudiante nocturno. Decía que una compañera de clase le decía a él, pero qué tonto tú eres. Porque creer en el Evangelio, en alguien que resucitó, y qué tonto tú eres. Y Ezequiel Molina le decía, ok, ¿y tú en qué crees? Y la muchacha le decía, yo no creo en nada. Y Ezequiel Molina le decía, tú eres más tonta que yo. Hermano, en el ser humano, en su conciencia, hay una noción de que existe alguien superior. Así que creer en algo o en alguien no es tan disparatado como la gente lo quiere pensar. Hay una esperanza bienaventurada que está contenida en el mensaje del Evangelio y es la resurrección de Jesucristo. Nuestros cuerpos no quedarán en la tumba porque Cristo no permaneció en la tumba. Y hay un salmo que así lo profetiza que dice, no dejará que tu santo vea corrupción. El Salmo 22 habla hasta de la crucifixión de Cristo. Pero un mensaje cristocéntrico, de acuerdo con el versículo 5, exalta, engrandece la gracia de Cristo por encima de los logros humanos. ¿Qué dice en el versículo 5? Romanos 1 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Hermano, al Dios llamarnos a vivir el Evangelio y darnos dones, darnos habilidad para servirle, nos ha dado un voto de confianza. ¿Por qué nos ha dado un voto de confianza? Porque Dios sabe que somos débiles, que estamos rodeados de flaquezas, que en cualquier momento podemos escupirle en la cara. Y nos ha dado un voto de confianza y nos ha puesto en el ministerio de la reconciliación. Porque hay un ministerio que todos los cristianos tenemos en común. En 2 Corintios 5, 18, Pablo dice que hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Y él dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Es su favor el que nos sostiene. Es su gracia. El cristianismo no consiste en el hecho de que los hombres busquen a Dios, sino en el hecho de que Dios desde el inicio está buscando a los hombres. Porque Él fue quien creó y su creación se apartó y Él anda detrás de su creación. Las almas tienen que ser atraídas hacia Cristo, no hacia el que predica de Cristo. Juan 1:17 dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Reitero, el Evangelio se trata de Jesús. No lo saquemos a Él de la predicación del Evangelio. Y con esto no estoy diciendo
de que en la iglesia no se hablen temas que son importantes. En la iglesia hay que hablar de finanzas, en la iglesia hay que hablar de matrimonio, en la iglesia hay que hablar de crianza de hijos, en la iglesia hay que hablar de buena administración, de relación entre demás personas, etcétera. Pero nunca saquemos a Cristo del mensaje que se está comunicando. Si sacamos a Cristo de la predicación del Evangelio, se cae toda la construcción, porque toda la construcción de la iglesia está sostenida sobre Cristo, que es la piedra angular. Conclusión: un mensaje cristocéntrico habla de lo que Cristo hizo a favor nuestro y de lo que podemos recibir por medio de Él. ¿Cuántas cosas podemos recibir por medio de Cristo? Bueno, se me ocurren algunas que podemos encontrar en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 4 cosas. Recibimos justificación. Yo he hablado en varias ocasiones de la justificación aquí, pero por si lo hemos olvidado, ¿qué es ser justificados? Porque la Biblia habla mucho acerca del justo. Y cualquiera pudiera pensar que el justo es el que es bueno. No, aquí ninguno somos buenos. De hecho, siendo malo, Dios nos ha declarado justo por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es entonces la justificación? Bueno, la justificación es el hecho de que Dios nos haya declarado como inocentes, sin culpa. ¿Sabe por qué? Porque Cristo llevó nuestra culpa en la cruz del Calvario. El que realmente es inocente fue tratado como culpable para que los que realmente somos culpables fuéramos tratados como inocentes. De ahí que la Biblia dice que somos justos. Y cualquiera se puede mirar en el espejo y decir: yo no me veo tan justo, yo no me veo tan santo, yo no soy tan bueno. Y es verdad. Pero Dios ha tomado de su justicia y nos ha vestido con ella. Y cuando Dios nos mira, no mira nuestro pecado, nuestra maldad, a pesar de que Él sabe que están ahí. Él mira a Cristo en nosotros porque sabe que Cristo pagó un precio por usted y por mí. Eso es parte del mensaje. Pero también recibimos la paz con Dios. Hay gente que todavía no ha dado el paso de fe, que tiene que arreglar su vida con Dios, que tiene que ponerse a cuenta con Dios. Y eso hay que hacérselo saber al que está allá afuera. Eso es parte de un mensaje cristocéntrico. Por más bien que una persona se pueda sentir fuera del evangelio, fuera del seno de la congregación de la familia de Dios, sobre su vida pesa una culpa que si no procura resolver su situación con Dios, por más bien que se sienta, su sentimiento no le va a llevar a ningún lado. Porque esto no se trata de lo que sintamos, se trata de Jesús. Pero también recibimos la entrada a esta gracia. Somos participantes de la gracia, del favor de Dios. Mire, hay gente que quiere recibir el favor de Dios sin cargar la cruz. Yo sé que usted es testigo de algo que ha pasado en ocasiones. Personas que te dicen: varón, yo quiero que tú vayas a una oración a mi casa. Y usted, como buen cristiano, va a una y ora. A las 2 semanas, varón, yo quiero que tú hagas una oración, yo quiero que tú lleves un retiro a mi casa. Usted, como buen cristiano, van 2. A la tercera, usted tiene que decirle: tu problema no se resuelve con una oración o con un retiro. Es que tú decidas arrepentirte y convertirte a Jesucristo.
Mire, aunque suene contradictorio, nosotros no somos mojiganga del impío. No lo somos. Yo puedo orar por ti sin problema, está bien. Pero te digo, tu problema no se resuelve con que yo ore. Es con que tú ores. O si no, pregúntele a Cornelio, Hechos el capítulo 10. Recibimos también la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, lo que hemos estado viendo hasta ahora no es lo único que hay. Repito, lo que hemos estado viendo hasta ahora no es lo único que hay. Hay algo más. Y aquel o aquella que se mantenga viendo ese algo más que hay, no resbalará jamás. Corrijo, no permanecerá caído, porque se mantendrá viendo lo que Dios hará en los próximos días. Todos los momentos en la vida del hijo, hija de Dios no son iguales. Hay algo más. Hay una esperanza bienaventurada. De hecho, Pablo dice que la misma creación está esperando el día de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La misma creación. Si usted y yo estamos esperando ser glorificados, la creación también lo espera. Porque dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos que la creación gime, llora, se duele, porque por causa del mismo ser humano, ella fue sujeta a vanidad. Porque Dios le dijo al hombre, por tu causa maldita será la tierra. Y con sudor, con dolor comerás el fruto de ella. Y cuando a ella no le dé el deseo de darte el fruto, tú vas a tener que buscarlo por otro lado. Pero hay algo más. Y ese algo más lo promueve un mensaje cristocéntrico. En Cristo hay algo más. Que Dios le bendiga.